Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Begoña Cortés Rodríguez, soy médico internista de la UGC de Medicina Interna en la Unidad de Lípidos del Hospital Reina Sofía y profesora asociada de la Universidad de Córdoba. Bienvenidos a la tercera sesión formativa del programa Dislipemia, impulsada por el Grupo de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, con el patrocinio de Sanofi, a quienes agradecemos en primer lugar su apoyo a estos seminarios. También agradecer a la SEA y a los ponentes y moderadores de todas las sesiones y a los asistentes a ellas, tanto en directo como en las grabaciones, donde nos consta que están cosechando un éxito relevante y acumulando numerosas visualizaciones. Antes de comenzar, recordar la dinámica de la actividad. Durante la charla de la ponente, los participantes podrán ir dejando sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas y se leerán y responderán al terminar la exposición. El seminario de hoy se titula Uso de la IA en el Smart Laboratorio, retos y oportunidades, y su objetivo es que descubramos cómo la inteligencia artificial puede transformar el laboratorio en un sistema proactivo que detecta perfiles lipídicos sospechosos. Este Smart Laboratorio cuenta con herramientas capaces de, por ejemplo, generar alertas automáticas, identificar red flags de dislipemia genética y facilitar la detección de pacientes candidatos para ensayos clínicos. También nos proponemos compartir experiencias sobre su implementación y su impacto en la relación entre el entorno laboratorio y clínico. Para ello tengo el gran placer de presentar a Teresa Roba Velilla, doctora en farmacia y especialista en bioquímica clínica. Es la responsable del Laboratorio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y profesora asociada de la Universidad Loyola. Además, es miembro de la Junta Directiva de nuestra sociedad y coordinadora del Grupo de Trabajo de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la misma. Teresa ciertamente es una de las figuras de referencia en España en la interfaz entre el laboratorio clínico y la unidad de lípidos. En este aspecto, entre su amplio currículum, con más de 60 publicaciones científicas, destacar que es la coordinadora nacional del proyecto ARIAN, el Programa Nacional de Cribado Oportunista de Hipercolesterolemia Familiar, iniciado desde el laboratorio clínico. Además, ha liderado algunos de los documentos de consenso de la SEA de mayor impacto y referencia en lipidología en nuestro país, como el de la lipoproteína A, el consenso para la determinación informe del perfil lipídico en los laboratorios clínicos y el muy reciente estándar SEA 2026 para el control global de riesgo cardiovascular. En el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al laboratorio clínico, la doctora Robas ha participado como autora en trabajos recientes sobre el uso de algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la determinación del perfil lipídico y la estratificación del riesgo cardiovascular a partir del dato analítico. Así que Teresa, cuando quieras, puedes comenzar con la sesión. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir nuestras experiencias desde el laboratorio del Macarena. Y os voy a presentar una serie de herramientas o una serie de ayudas para que podáis implementar en vuestros laboratorios, en vuestros hospitales y trabajemos de manera coordinada. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien, pues en primer lugar quería comentaros la evolución del término de laboratorio a un término de Smart Lab, un laboratorio inteligente, en el cual nuestros laboratorios se han convertido en unos ecosistemas que van transformando estos datos que van produciendo los equipos analíticos en datos que van a ser transformados y comunicados a un clínico de una manera diferente. Tenemos 4 pilares que definen principalmente un Smart Lab, que es una conectividad y una integración total. Todos los equipos están comunicados en tiempo real con los diferentes sistemas de información hospitalario, con lo cual vamos a tener una trazabilidad absoluta de la muestra y todo integrado con los sistemas LIS y GIS hospitalarios. El segundo pilar es la automatización avanzada y la introducción a los laboratorios de la robótica, de tal manera que vamos a minimizar este error humano de pipeteos y manipulaciones manuales y va a existir un proceso de priorización automática de muestras urgentes o muestras que requieren un cuidado más crítico. También podemos diferenciar diferentes flujos de trabajo optimizados para aquellas muestras que requieran un tiempo de respuesta menor.
El tercer pilar es que la inteligencia artificial en el laboratorio también puede elaborar modelos predictivos introduciendo herramientas de machine learning como para ver detecciones de patrones ocultos, cálculo de parámetros más complejos o scores de riesgo y alertas proactivas en función de la patología que va a presentar el paciente. Y por último, la incorporación de sistemas asociados a la decisión clínica que nos van a ayudar a interpretar perfiles más complejos de nuestros pacientes con dislipemias más severas o sugerir diferentes pruebas complementarias. La principal razón del cambio de este Smart Lab es que pasamos de un laboratorio tradicional, es decir, qué tiene el paciente hoy, a qué riesgo puede tener el paciente y qué enfermedad puede desarrollar mañana y sobre todo que cómo podemos evitarlo. Cuando yo entré en el laboratorio como residente ya hace unos 20 años, realizábamos las solicitudes en papel, procesamientos manuales, registros en libros y informes, incluso manuscritos y proporcionados pues, a los clínicos. A día de hoy eso está totalmente obsoleto y la introducción de todos los avances tecnológicos de automatización, integraciones informáticas y modelos predictivos, pues es lo que nos va a permitir evolucionar a este Smart Lab. Bien, pues en el laboratorio tenemos principalmente tres fases en la cual voy a basar la sesión y todas las fases son importantes, pero sobre todo lo que llamamos la fase preanalítica, es decir, cómo preparamos al paciente, cómo tomamos la muestra, el transporte y es la fase más vulnerable y donde empiezan a iniciarse todos los posibles errores. Después tenemos la fase analítica, donde se realiza el procesamiento de las muestras y aquí principalmente pues domina la automatización y la precisión en la medición de las diferentes magnitudes biológicas y la fase postanalítica que es la que verdaderamente incluye nuestro trabajo como facultativo, que es la validación clínica, la interpretación y la entrega de resultados y la elaboración de informes para subir a la historia. Por lo tanto, vamos a ir comentando cada fase y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el laboratorio. En la fase pre-preanalítica, que es la toma de muestras del paciente, y la fase preanalítica. Tenéis que tener en cuenta que en la fase preanalítica es donde más errores puede ocurrir en un análisis de sangre. Fijaros que hasta un 65% de los errores se pueden deber a esto y es muy importante que la mejor inteligencia artificial que podamos aplicar se base en esta fase. Es decir, si el dato que nosotros proporcionamos para la elaboración de diferentes algoritmos es un dato basura, el informe o el score que podamos proporcionar va a ser una información no válida. Por lo tanto, la importancia de desarrollar esta fase de inteligencia artificial tiene que ser muy severa y muy rigurosa porque va a ser el principal combustible para que estos datos que proporcione SmartLab sean de máxima calidad. Entonces, para las muestras que tenemos de nuestros pacientes principalmente con dislipemia, el principal punto en la extracción de la muestra de sangre, pues la inteligencia artificial nos ayuda a diferenciar si un paciente, cuando le vamos a realizar una extracción de sangre, requiere ayuno o no y generar automáticamente etiquetas identificativas a los tubos de muestra. Posteriormente, una vez que están extraídos, las muestras pueden estar geolocalizadas en tiempo real con un control muy riguroso de las temperaturas y generar diferentes alertas si hay una desviación de la ruta o una desviación de la temperatura, lo que invalidaría los resultados de las muestras biológicas que estuvieran afectadas. Y por último, la clasificación de los tubos en el laboratorio, una clasificación por color en función del tapón, una clasificación en función del peso del tubo, en el cual si existe un déficit o un exceso de llenado por la interferencia que puede tener la dilución del anticoagulante, nos puede invalidar también esos resultados y fotografiar a cada tubo para valorar los índices séricos. Fijaros que hemos pasado de una introducción manual en el laboratorio de cada muestra biológica a que un robot sea capaz
valorar el color de este tapón y clasificar en diferentes gradillas los diferentes tipos de muestras. Todo esto agiliza muchísimo el trabajo en el laboratorio. Por lo tanto, como resumen de estos usos innovadores en la fase preanalítica, es que tengamos una gestión inteligente de la demanda, que podamos realizar con los sistemas de CDS, de apoyo a la decisión clínica, diferentes pruebas, anticiparnos a la ampliación y que sea el propio sistema el que nos pueda sugerir la ampliación de pruebas, la introducción de la robótica avanzada, diferentes algoritmos de aprendizaje que nos van a ayudar a que el tubo sea el correcto y el llenado sea el correcto, un análisis visual de la calidad en el cual vamos a detectar los diferentes índices séricos de hemólisis, ictericia o lipemia y predicción de diferentes interferencias que nos puedan alterar el análisis bioquímico, como por ejemplo la predicción de coágulos. ¿Y cómo podemos incorporar todo esto en nuestros laboratorios? Bien, pues simplemente con cámaras digitales que nos vayan a ir leyendo cada tubo sanguíneo, de tal manera que si una muestra está hemolizada, invalida el resultado del potasio, creando gemelos digitales en el cual si una muestra se ha desviado en su ruta o en su temperatura, puede invalidar el resultado de la determinación de un ADN por su posible degradación. Si una muestra de un paciente entra en nuestro laboratorio y el sistema consulta la historia clínica, si ha tenido un infarto prematuro o no, si está en tratamiento con un PCSK9 o no, nos puede sugerir la ampliación de una LPA si no la tiene realizada en su historia clínica. Y por último, la clasificación de los tubos, como hemos visto. Pero centrándonos ya en lo que a nosotros nos interesa, que es en el mundo de las dislipemias, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar cuando recibimos un tubo lipémico. El sistema de preanalítica puede determinar que diferentes analitos pueden estar interferidos por esta lipemia. Por ejemplo, el sodio puede estar falsamente bajo y transferir un resultado de pseudo hiponatremia. Entonces, la inteligencia artificial anularía este parámetro e introduciría esta alerta de falsa pseudohiponatremia. Los diferentes tubos, al realizar las fotografías y ver este índice lipémico alterado, pueden desviar en las cadenas analíticas aquellas muestras que pueden realizarse sin que haya una interferencia, como por ejemplo el análisis de LPA, pero en aquellas que haya una interferencia, pues va a evitar que ese tubo se enrute al equipo donde se realizan las diferentes muestras. También, si tenemos una muestra, por ejemplo, que nos llega al laboratorio de urgencias y nos llega un tubo, pues con una muestra bastante lechosa y unos triglicéridos que, como sabéis, no se miden en el laboratorio de urgencias, pero podemos interpretar que pueden ser superiores a los 1000 miligramos decilitro. Si la muestra en el juicio clínico viene orientada a un juicio de pancreatitis, podemos desviar la muestra de tal manera que por su detección óptica y un sistema de consulta por inteligencia artificial, este tubo se archive en una gradilla y se active una alerta para que no se tire este tubo a las 24 horas. Y insertar un comentario que la muestra está altamente lechosa y puede existir un riesgo de pancreatitis, de déficit de lipoproteína lipasa, y llevar la muestra a seroteca para que podamos analizarla en el próximo día lectivo. Tan importante es en la toma de muestra que los sistemas de inteligencia también pueden ayudarnos en la predicción de al intentar extraer una muestra si requiere ayuno o no lo requiere, y nos va a optimizar la agenda de los pacientes y las diferentes citas, y priorizando aquellos pacientes que requieran muestras con ayuno.
También existen diferentes procedimientos para ayudar a la extracción de las muestras de sangre, calculando pues, el flujo sanguíneo, estimando y sobre todo para evitar en estos pacientes la hemólisis, ¿no? La hemólisis que es una interferencia analítica que nos va a impedir la determinación de muchos de nuestros parámetros analíticos. Fijaros que podemos monitorizar incluso la precisión y el tiempo del torniquete, de tal manera que se puedan valorar las interferencias y evitar resultados falsamente incrementados en ApoB y LDL o moléculas más grandes y, sobre todo, advertir a los enfermeros en el orden de llenado de los tubos para que no haya interferencias analíticas con otros electrolitos como el potasio y el calcio. Y para que veáis cómo se realizan y en los avances que hay, incluso tenemos ya diferentes robots. En China ya se está utilizando una máquina para extracción de sangre venosa. Luego de introducir tu brazo, el robot te pide que no te muevas. Con un sensor monitorea la mejor vena para la extracción. Una vez detectada, aplica solución desinfectante y funciona. Fijaros estos avances, la extracción de sangre automatizada e incluso los diferentes tipos de transporte en el hospital para disminuir el tiempo de respuesta de los principales parámetros. Y pasamos al punto 2, al segundo pilar, que es la fase analítica. Y en la fase analítica, pues la inteligencia artificial pues, da un salto aún mayor. Pasamos desde un laboratorio que va a reaccionar a resultados erróneos o a diferentes errores a un laboratorio que lo que va a hacer es predecir y disminuir estos errores antes de que el resultado llegue al facultativo y, sobre todo, a vosotros los clínicos. Por lo tanto, la analítica ya no es un proceso estático en el cual se lanza un resultado con un asterisco, sino que es un sistema dinámico que vamos optimizando cada segundo. Tenemos que tener en cuenta que en esta fase analítica vamos a tener muy importante el control de calidad, vamos a tener sistemas inteligentes para monitorizar continuamente que estos analizadores dan resultados óptimos, que los equipos van a ir haciendo mantenimientos predictivos y lavados automatizados sin que el técnico tenga que programarlos. Vamos a poder optimizar el flujo de trabajo de tal manera que se dé prioridad a las muestras de urgencia o a las muestras de hospitalización antes que a las muestras de rutina, lo que se va a traducir en una reducción del tiempo de los análisis, porque vamos a integrar modelos predictivos para agilizar estos procesos y obtener los resultados pues, en el menor tiempo posible, y asesoramiento técnico para las diferentes alarmas. Este es mi laboratorio, es un laboratorio en el cual contamos con un brazo robótico para la clasificación de las orinas y para un circuito como si fuera una escalectriz en el que cada tubo y cada muestra sanguínea van en un cochecito. Este cochecito va controlado y con una batería y orientado a los diferentes equipos para las prioridades de las muestras. Pero fijaros que no solo podemos analizar estos avances en el laboratorio, sino que también hay tantos avances que ya en los aeropuertos de China, por algo menos de 2 euros, puedes analizarte tu propia orina con un código QR, tener los resultados en el móvil y valorar cómo tienes los iones, valorar tu proteinuria y con una interpretación de los datos analíticos. Pero todo esto tiene que estar muy controlado. Es decir, cada vez que el laboratorio emite unos resultados, tenemos que demostrar que estos datos se han hecho con calidad. Y esto es lo que nos referimos a nosotros con el control de calidad analítico en el laboratorio. Hasta hace poco nosotros mirábamos estos gráficos, que son unos gráficos en el cual se muestra el control de calidad con una serie de desviaciones estándar y una serie de reglas que se llaman las reglas de Westgard, que analizábamos manualmente. Hoy en día, pues los sistemas automatizados son capaces de analizar estas reglas de
Westgard y si hay algún incumplimiento en los controles de calidad anulan los resultados. Por lo cual, la incorporación de estas técnicas de Machine Learning no van a reemplazar a lo que es la estadística tradicional, pero sí nos permiten valorar esta complejidad biológica y esta complejidad en el análisis de controles de calidad para dar los mejores resultados posibles. Con lo cual, vamos a pasar a adelantarnos a resultados lipémicos o a resultados que no serían válidos con un control de calidad predictivo, de tal manera que los sistemas incluso sean capaces de crear algoritmos como un algoritmo de sepsis en el cual se analiza en el hemograma la bioquímica más diferentes constantes a lo largo del tiempo pueden predecir incluso una supuesta sepsis en un paciente. Con lo cual, estas herramientas de Machine Learning las podemos incorporar en el área de control de calidad, de validación, en el área de diagnóstico, incluso en el área de hematología. A la hora de mirar en el microscopio diferentes células, son capaces de clasificarnos por diferentes fotos, las diferentes subpoblaciones celulares y ofrecernos un informe visual para que el facultativo lo valide. Por lo tanto, las diferentes técnicas de inteligencia artificial, ¿qué hacen? La inteligencia artificial simbólica, pues lo que hace es seguir unas reglas fijas, por ejemplo, la autovalidación en el laboratorio, cuando los resultados están en intervalos de normalidad, se autovalidan. Nuestro rol como facultativo sería programar esas reglas. Las técnicas de Machine Learning, pues detecta diferentes patrones numéricos, con lo cual podríamos aplicarlo al control de calidad predictivo en el laboratorio y nuestro rol humano sería entrenar esos datos. Las técnicas de Deep Learning podemos reconocer imágenes y voz para clasificar las células en los hemogramas y nuestro rol sería validar este hallazgo o lo que llamamos la inteligencia generativa, que podemos crear informes o resumen de contenidos y el rol de facultativo sería revisar y editar ese tipo de informes. Como para muestra un botón, pues os quería mostrar un proyecto aliado de inteligencia artificial que tenemos, que vamos a empezar a implementar en el área de urgencias, en el cual vamos a comparar cómo es la elaboración de una anamnesis y de una historia clínica, incorporando la información grabada del paciente y transformando ese mensaje de voz en inteligencia artificial versus una consulta normal. Todo esto con el fin de reducir los tiempos de espera, crear unos informes con mayor tipo de datos clínicos y si son más o menos precisos. Por lo tanto, esta aplicación de estos sistemas basados en reglas y logísticas en el proceso de validación nos van a permitir automáticamente invalidar diferentes pruebas o ampliar. Por ejemplo, si hay hemólisis, pues cancelaríamos el potasio. Esto sería una regla automática. Si el colesterol es normal y la LPA es normal, en los rangos de intervalos de normalidad que haya definido cada facultativo, se autovalidaría. Luego podemos incorporar diferentes pruebas para ayudar a la inteligencia artificial en el proceso analítico, pruebas reflejas en el cual pues nos ayudarían a crear un informe pues más completo. Por ejemplo, si no hay LPA en la historia analítica del paciente, se le crea un algoritmo en el cual consulte y se determine una vez en la vida para evaluar este riesgo y acoplarlo pues al riesgo score calculado por el paciente y ver cómo se modifica o no ese riesgo. Si hay diferentes combinaciones de parámetros, como por ejemplo la detección de una dislipemia aterogénica, si el sistema detecta que hay triglicéridos altos, HDL bajo y cociente de partículas LDL pequeñas y densas, nos sugiere que elaboremos un informe de un diagnóstico de dislipemia aterogénica. Podemos detectar brechas o gaps de pacientes en los cuales no se le haya realizado alguna determinación o monitorizar pues, el riesgo de cada paciente en función de cocientes o de pruebas que vamos ampliando.
Por ejemplo, este algoritmo que hemos incorporado para la detección de disbeta lipoproteinemia con el algoritmo creado por y coordinado por el doctor Cibeira, lo tenemos acoplado directamente en el SIL, el Sistema Informático de Laboratorio, y cada vez que un paciente cumple estas características, a mí estos cocientes se me ponen con una campanita en rojo y se me activa una alerta que solo veo yo como analista de laboratorio y crearíamos un perfil que sería un perfil para de sospecha de disbeta, de tal manera que nos sugeriría, si no está analizado, la determinación de isoformas de ApoE, siempre descartando en la analítica que no existan otras causas secundarias que puedan interferir. Y para seguir las diferentes incorporaciones al sistema informático de laboratorio, pues es bastante importante y yo creo que es un avance la importancia de incorporar diferentes calculadoras de riesgo, como por ejemplo la Score2, Score-OP o las calculadoras, incluso los Score para diabéticos, la nueva calculadora Preven, las diferentes calculadoras de hipercolesterolemia familiar y ver cómo estos diferentes riesgos pueden verse modificados por el impacto o no de la lipoproteína A. Para valorar el riesgo también tenemos que valorar la adherencia que presenta el paciente. Entonces podemos también incorporar diferentes herramientas para valorar cómo esta farmacogenómica o la dispensación de los pacientes pueden influir en nuestro seguimiento del LDL a través del laboratorio. Si nuestro sistema es capaz de conectarse al sistema de dispensación hospitalaria, valorará si hay una dispensación adecuada y hay unos niveles de LDL adecuados a ese objetivo terapéutico estimado para el paciente, o si hay una dispensación irregular y baja y el LDL no está en objetivos, nos saltará una alerta de posible falta de adherencia al tratamiento y nos ofrecerá la posibilidad de realizar alguna ampliación, por ejemplo, de función hepática para valorar las transaminasas, para valorar si hubiera un incremento de CPK y para valorar un análisis farmacogenético y ver las diferentes interacciones que puedan presentar las estatinas. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto para que no nos pase esto y poder adelantarnos a los diferentes niveles de alerta. Si tenemos un paciente que nos llega con 500 de colesterol y a la semana siguiente nos ingresa en cardiología con 430, no me ha dado tiempo todavía a contactar con el paciente, citarlo, historiarlo, cuando el paciente ya está ingresado en la sala de coronarias. Por lo cual, este libro de algoritmos que todos conocéis se puede incorporar automáticamente para todos los parámetros, colesterol, triglicéridos, HDL o diferentes dislipemias severas, con el fin de ayudarnos a potenciar la fase posanalítica. La fase posanalítica, que es la realización de los informes para que haya una validación más avanzada, una detección precoz de los diferentes diagnósticos de las dislipemias más severas, podamos hacer algoritmos de predicción de riesgo, generar informes y ayudar a la interpretación de pacientes. Esta alerta que hemos incorporado recientemente nos permite que un paciente ante una dislipemia muy severa, como veis hay un link en el cual puede pinchar el médico al que le llegue la analítica y en este link se le hable una página web que podéis, está disponible escaneando esta calculadora, este código QR y os va a abrir una página con los diferentes criterios de las guías holandesas y os sugerirá en función de la puntuación obtenida la ruta asistencial que se haya implementado en vuestro laboratorio y en vuestras unidades de lípidos. También podemos incorporar diferentes calculadoras como las calculadoras Seijar, teniendo en cuenta siempre que debemos tener los diferentes parámetros como el peso, edad y estatura que se pueden codificar como parámetros complementarios de tal manera que el médico peticionario al solicitar la analítica tenga que introducir esos datos. Con nuestro sistema de Iraya esto actualmente es posible. Diferentes algoritmos que se puedan identificar
como publicamos en la revista de la SEA, la detección de dislipemia aterogénicas ocultas y estos riesgos, como hemos comentado anteriormente, sobre todo las calculadoras y para el riesgo SCORE, pues os voy a explicar cómo lo podéis implementar. Esta es nuestra página de petición de analíticas en el laboratorio, en el cual el médico peticionario tiene que introducir sí o sí si el paciente fuma, su presión arterial y si tiene antecedentes o no de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, pues para invalidar o no el cálculo del SCORE, y si no rellenan este campo no pueden pedir el perfil lipídico, con lo cual así obligamos a cada clínico a que nos rellene, nos cumplimente estos datos y le ofrezcamos el riesgo asociado a su paciente para que podamos realizar una intervención terapéutica en función del riesgo obtenido, incluso obtener por diferentes técnicas de geolocalización pues un mapa de riesgo de nuestras provincias. Y con todos estos datos que obtenemos, pues la inteligencia nos puede ayudar incluso a desarrollar diferentes fórmulas. Hemos desarrollado pues una nueva fórmula Friedewald, que es la fórmula Macarena, que está en proceso de publicación, en el cual analizamos unas 34.600 muestras en diferentes intervalos de triglicéridos y calculamos pues con todas las fórmulas publicadas y con hasta el momento por diferentes técnicas de Machine Learning y diferentes técnicas de inteligencia artificial la rentabilidad de nuestra fórmula Macarena, y la fórmula pues ha dado una rentabilidad muchísimo mayor. Actualmente estamos en proceso de validación externa. Y por último, quería comentaros pues la importancia que tiene el laboratorio en la elaboración de cuadro de mandos para facilitaros el trabajo y la monitorización de pacientes. Esta es una interfaz en el cual hemos desarrollado con la unidad de innovación, en el que cada paciente en tratamiento con terapias frente a PCSK9 está incluido en función de los diferentes servicios. Podemos consultarlo con la edad, fecha de inicio del tratamiento, fecha de la última dispensación, la medicación, el servicio y los parámetros analíticos, de tal manera que podamos visualizar a un paciente con las diferentes inyecciones, las diferentes evoluciones de colesterol y de triglicéridos y podamos, esto es un prototipo, podamos ver en tiempo real cómo están distribuidos nuestros pacientes, cuáles están en control, cuáles no, cuáles superan los diferentes niveles de LDL por los rangos definidos, y no solo en pacientes con PCSK9, sino también en pacientes con diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar o riesgos poligénicos, es decir, nuestra cohorte que tengamos caracterizada genéticamente, lo subimos en una base de datos y nos va a decir cómo de controlada están nuestros pacientes, si se han hecho analíticas, si tienen el LDL por encima de 70 y los diferentes parámetros que queramos definir. Porque nosotros somos capaces ya a día de hoy de etiquetar a nuestros pacientes de manera digital. Es decir, podemos seleccionar por diferentes tipos de diagnóstico, bien hipercolesterolemia familiar, disbeta, pacientes en prevención secundaria, estas etiquetas digitales, y luego podemos decirle al sistema que nos haga una extracción de esos pacientes para valorar la consecución de objetivos terapéuticos, los riesgos estimados, si presenta o no analíticas de control en los últimos 3 o 6 meses, o la valoración, si queremos hacer una valoración hepática y cómo están las TPK. Para valorar cómo vemos a cada paciente, tenemos incluso diferentes maneras visuales analíticos en el cual podemos ver la evolución del LDL de nuestros pacientes e introducir que estamos diseñando herramientas de inteligencia artificial para que nos ayude a interpretar. Nos ayude a interpretar, sobre todo a los médicos de primaria, qué significa cada parámetro, por qué se ha realizado, qué guía clínica soporta ese parámetro clínico, y ayudar así en la mejora de la interpretación de los datos. Y con esto termino con unas breves pinceladas de un proyecto que nos han concedido la Junta de Andalucía, que va a ser una herramienta que yo creo que va a cambiar la manera de controlar a nuestros pacientes. Es el proyecto Preseva Sevilla. ¿Y por qué lo vimos? Era una necesidad porque en nuestra cohorte que analizamos de pacientes durante 7 años con síndrome coronario agudo y seguidos durante 2 años, vemos que
casi un tercio de los pacientes carecía de seguimiento en los 2 primeros años, que había un fracaso en la consecución de objetivos terapéuticos, menos de la mitad de los pacientes cumplían objetivo de LDL menor de 55, había un descenso de la adherencia de los tratamientos farmacológicos hasta en un 41% a los 2 años y sobre todo una brecha de género, una brecha en la cual había menor cumplimiento y menor seguimiento en las mujeres, un menor control y es algo que se tiene que abordar. Hicimos un proyecto coordinado con todas las diferentes unidades de lípidos en el que desarrollamos un proceso en el que identificamos un problema de salud, vamos a diseñar una herramienta, una validación de esta herramienta con estos resultados para hacer luego informes de benchmarking y de reporting a los diferentes centros de salud y podamos tomar diferentes decisiones. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los objetivos terapéuticos para reducción de LDL en pacientes con EVA y una monitorización en tiempo real. Es decir, es una herramienta que va a ser externa a todos los sistemas informáticos y que va a ser un cerebro que va a ir tomando información de los diferentes sistemas de dispensación hospitalaria, de laboratorio, de historia clínica y en las diferentes rutas asistenciales que podamos programar, se va a incorporar diferentes procesos automatizados de generación de alertas a enfermería, al médico de primaria, incluso al paciente y unas herramientas de inteligencia artificial que irán estratificando el riesgo, irán modulando en función de las analíticas que tengan los pacientes realizadas. Todo esto va con un cuadro de mandos, con los diferentes indicadores que hemos tenido que diseñar, indicadores asistenciales, indicadores de procesos, de resultados que iremos valorando, de tal manera que al final pues tengamos una pantalla en el cual podamos ir desde lo más bajo, desde cómo está mi paciente a cómo está mi área de salud o cómo está mi provincia. Y a nivel de gestor, pues ver el cumplimiento de los pacientes en prevención secundaria. Podemos complicar muchísimo las diferentes reglas, los diferentes algoritmos, pero creo que empezar por algo sencillo. Fijaros que ahora hay hasta técnicas no invasivas que pueden medir el colesterol, pues realizándonos diferentes análisis, diferentes herramientas que pueden predecir incluso con los principales ensayos clínicos los resultados, pero aunque tengamos todos estos avances, yo por mi experiencia os quería trasladar que lo más importante no es la inteligencia artificial en sí, sino cómo esta inteligencia nos puede ayudar al equipo humano que tiene que ser una unidad coordinada, una unidad de lípidos en los que todos trabajemos conjuntamente, cardiólogos, farmacéuticos, atención primaria, médicos, unidad de lípidos, internistas, todos apoyándonos y dándonos la mano en la inteligencia artificial. Porque el verdadero acto no consiste pues, en encontrar nuevas tierras, nuevas herramientas, sino en mirar con nuevos ojos que nos ayuden a ver las analíticas o los datos de otra manera y facilitaros el trabajo y la interpretación a los clínicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa, y enhorabuena por tu magnífica exposición que nos ha encantado y además nos ha generado muchas ideas de mejora y de análisis de nuestra situación y buscar cómo sumarnos a todas estas mejoras que podríamos implementar. Entonces, mientras los asistentes van poniendo otras preguntas, te quería preguntar concretamente por eso. ¿Qué crees de todo lo que nos has expuesto y cosas que se habrán quedado en el tintero? ¿Qué es lo que podemos hacer ya todos cada uno en nuestro centro? A ver, tenemos que tener en cuenta que cada laboratorio tiene su sistema informático, sus sistemas de apoyo, si existen o no, a los sistemas de decisión clínica y diferente formación o no, o diferentes facultativos en inteligencia artificial. Pero cada uno al nivel que tengamos, podemos realizar este diagnóstico precoz de dislipemias a nivel bastante básico, es decir, la programación de reglas de si los triglicéridos están altos, el índice lipémico está elevado
y mi juicio clínico, mi sospecha clínica es pancreatitis, eso ya tiene que ser una red flag para que el sistema nos alerte de que esa muestra tiene que pasar por nuestras manos y tiene que derivarse a un estudio complementario. Son reglas muy sencillas de si esto está elevado o esto está bajo o no está en intervalo de normalidad. Se pueden lanzar comentarios interpretativos. Quiero decir con esto que no por no tener un sistema muy avanzado no podemos incorporar este tipo de herramientas. Aquí he mezclado un poco inteligencia artificial, herramientas diagnósticas, herramientas informáticas, pero incluso con el libro de algoritmos que tenéis disponible podéis llegar a un diagnóstico precoz de los pacientes de manera bastante acertada, incluso sobre todo pues para el diagnóstico precoz de dislipemias en pediatría, estas hipercolesterolemia familiares un poco ocultas, es decir, si un niño se hace una analítica oportunista por cualquier test de alergia, ya tenemos un colesterol y ya vamos ampliando, ya vamos haciéndole su LDL, ya vamos haciéndole su LPA, podemos tirar de cascada familiar y es una cosa bastante económica, sencilla y coste eficiente. De las preguntas de los asistentes, la doctora Nuria Amigo, aparte de darte la enhorabuena por la charla, dice, ¿cómo creéis que debería evolucionar la formación de los especialistas con la incorporación de la IA en el laboratorio clínico? ¿Será suficiente con adquirir competencias en ciencia de datos e IA o veremos también la incorporación de nuevos perfiles profesionales dentro de los laboratorios? Pues muy buena pregunta, Nuria. Yo creo que en nuestro programa de formación ya debería existir una rotación por la gestión de datos porque, como he comentado, si el dato no es bueno, desde el proceso preanalítico, el dato ya nos está perjudicando al análisis final, ¿no? Y al cálculo de diferentes riesgos. Nosotros ahora mismo en mi unidad de lípidos contamos con un facultativo que se dedica solo a ciencia de datos y está contratado exclusivamente para proyectos, para diseño de diferentes herramientas, de algunas que he presentado, para la creación de cuadros de mandos y interpretación y elaboración de los diferentes informes a las gerencias de los hospitales. Cuando el gerente del hospital nos pide las memorias anuales, los datos y tal, estas herramientas nos ayudan muchísimo y tener una persona en formación yo creo que debería ser ya obligatorio en los programas de residencia. El doctor Carlos Guijarro hace dos preguntas. La primera dice, el principal problema es la compartimentalización de datos. ¿Cómo habéis conseguido autorización y cómo acceder a la historia clínica electrónica del laboratorio y aprobación por protección de datos? Esa es una. Y la segunda sobre la fórmula Macarena para estimación del LDL. Pregunta si es más tipo Simpson, Hopkins o más compleja, no traducible o similar a las fórmulas mejoradas de Friedewald. Bien, pues a la primera, Carlos, todos estos permisos se están ejecutando a través del proyecto que nos ha concedido la Junta de Andalucía, pues previo comité de ética. Y nuestra unidad de innovación también lleva muchos años de evolución en el hospital y algunas conexiones, por ejemplo, de la historia clínica con dispensación farmacéutica, por la plataforma esta que os he enseñado, el PCSK9, ya estaba conectada. Lo más difícil, Carlos, es esto, es llegar a este grado de interconexión. Entonces, esto es obtener, desgraciadamente, financiación, intentar que las casas comerciales de la industria de laboratorio también colaboren en esta fusión y es lento, pero se puede conseguir. Y lo segundo, la fórmula Macarena, lo que hemos tratado es de simplificar la fórmula de Martin Hawking y tiene una serie de logaritmos, pero queremos... se diseñaron 2 o 3 fórmulas y estamos viendo la rentabilidad con la validación externa de la mejor para que sea un sistema
una ecuación que sea totalmente asequible a los diferentes sistemas de laboratorio. Las actuales lo son, pero a veces cuesta un poco codificar. Tienes que encontrar a lo mejor un informático que esté un poquito más avanzado. Martin Hawking está incorporada ya en los SIL con las diferentes dificultades de introducir todas estas casillas, pero la idea es facilitar la incorporación y hacerlo lo más sencilla posible. Nos estamos quedando ya sin tiempo, pues estaríamos aquí toda la mañana comentando miles de temas, pero tenemos que cortar. Muchísimas gracias, Teresa, otra vez. Tenemos disponible la sesión para verla online, la tendremos pronto para verla grabada. Y os emplazo a todos a la próxima sesión, que será la cuarta, ya después del verano, el 29 de septiembre, martes a la misma hora, sobre IA y metabolómica en dislipemia. La ponente será la doctora Nuria Amigo. Nos vemos todos después de las vacaciones. Gracias. En verano.